vamos a meternos un poco en la palabra que Dios me dio. Es más que una palabra, es una reflexión. Es una palabra teológica o que tiene que ver con un mensaje específico de Dios, pero sí está muy alineado a los últimos 3 mensajes que hubo en este lugar los domingos por la mañana. Leyendo los trípticos, no sé si vos te los llevás, yo siempre me los llevo a casa, los pongo y los reviso en la semana. Dios me habló, de hecho, en forma personal, de este vínculo que hay entre los últimos 3 mensajes que se dieron a la mañana. El del pastor Pancho, de Madrid, que estuvo hablando del efecto de una consagración. ¿Quién estuvo en ese evento? Muy bien. Luego estuvo el pastor Mariano hablando de ser libres de la ofensa. Y después el pastor Jorge hablando del domicilio de Dios, pero en esencia él nos compartía este sentir de Dios de abandonar el pecado, de rechazar el pecado y de santificarnos, porque Dios iba a hacer grandes cosas con nosotros y lo está haciendo. Estos 3 mensajes, aunque parecen quizás así en primera instancia, como me parecían a mí desconectados, en la meditación que tuve esta semana, no pensando en este mensaje, Dios me los vinculó de una manera en un pasaje puntual, que es el que tomé esta mañana para guiarlos y para guiarme el Espíritu. Y Dios me mostró cómo en ese pasaje estaban vinculados estos 3 mensajes. Había un mensaje que tenía 3 etapas y yo pude, por lo menos para mí, tomar esta observación. El pasaje que tenemos, el mensaje se llama El Señor de los Tiempos, hay un título ahí, pero hay un pasaje clave para esto y es Romanos 12, 1 y 2. Me gustaría que más allá que los chicos lo pongan y que la tecnología hoy nos ayude mucho, Hebreos. ¿Dije Romanos? No, Hebreos. Hebreos 12, 1 y 2, muy conocido, y de hecho un versículo o un pasaje que yo uso muchísimo. Cuando lo tengas ahí, avísame con una seña. Ninguna seña. Bien. Sí, perfecto, una manito. Bien, vamos a leerlo juntos. Lo voy a leer en NBI, el que tenga Reina Valera, conviértase por favor, pero NBI es la versión que yo preferí por cómo habla de algunas cosas puntuales que quiero resaltar esta mañana. Dice así: por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. ¿Sí? Un pasaje muy, muy conocido. Y acá empieza la conexión con los 2 mensajes que te comentaba, 2 de los 3. El tercero viene al final. Para dejar expectativa. Siempre dicen que hay que dejar algo de expectativa para el final. Si yo les digo todo al principio, se van. Y yo quiero que se queden. Entonces, la primera conexión que Dios me mostró con este pasaje tiene que ver con el pasaje, la predicación del pastor Mariano. Ser libres de la ofensa. Y Dios, por medio de su Espíritu Santo, me llevaba a analizar este pasaje y decir, claro, que para correr con los ojos de Jesús hay algo primordial, y es que vos seas libre del lastre. Otra versión dice, libre de todo peso, despojémonos de todo peso. Dice así, no hay peso más grande. Esto es algo que el Espíritu me reveló cuando el pastor Mariano nos compartió esta palabra, que la ofensa, estar enojado con alguien, el retener algo en mi corazón frente a una persona, contra la iglesia, contra un familiar o contra Dios, me frena a mí, me hace imposible poder avanzar poniendo los ojos en Jesús. Casi sería como que es un peso que se cuelga de mis pestañas, que me tira hacia abajo la mirada y no puedo poner mis ojos en Jesús. Esa fue la imagen que el Espíritu Santo me dio cuando Mariano nos compartía de esto, ¿no? El peso que es la ofensa, el peso que es el enojo para nuestras vidas,
nos impide ver a Jesucristo. Y por eso es que muchas veces caemos. Este es el primer link que hago en este mensaje con ese pasaje. La segunda parte, acto seguido, el Espíritu Santo me lleva a decir, segundo episodio, y del pecado. Y del pecado. De hecho, la palabra dice así, en especial, como si fuera un peso más porque lo es, en especial, despójense del pecado que nos asedia. Pasaje o mensaje, mejor dicho, del domingo pasado, por la mañana y por la tarde. El Espíritu Santo llamándonos, instándonos, exhortándonos a abandonar toda clase de pecado. Llamando primero a lo que es pecado, pecado, y no poniéndole nombres. Pero en segundo lugar, abandonar. Una cosa es nombrar esto es pecado, pero vos podés quedarte abrazando eso. Pero el pastor nos llevaba a decir, una vez que lo reconoces como pecado, el Espíritu te dice, alejate de él, abandonalo. Despojate de todo peso y del pecado. Estas son las dos conexiones que el Espíritu Santo me mostró en inicio como para arrancar con esta palabra. Empecé a trabajar esto. Pero creo que hay un secreto en la profundidad de este pasaje que tiene que ver también con los tiempos, ¿no? Y acá vamos a empezar a encontrar tres por todos lados, ¿no? Tres mensajes vinculados, tres tiempos, pasado, presente y futuro, vinculados. Y tres mensajes que Dios está dando desde el inicio de los tiempos también vinculados. Quiero que retengas esto en la mente. Y este pasaje ahora vamos a hacer tipo cuando estábamos en el colegio secundario, vieron que la profesora ponía y juzgaba, ¿cómo se llama? No se llama, los tiempos verbales, no me acuerdo. Yo fui malísimo. Creo que nunca pude encontrar el subjuntivo. Vieron que había como ya la conexión, el verbo, después estaba la acción, no me acuerdo. Nunca, malísimo. Tengo otras virtudes, pero para lo que es lengua soy malo. Así que quizás lo que vean acá tampoco sea perfecto. Entiendan que viene de un hombre con limitaciones en estas cuestiones. Pero creo que nos va a dar una visión correcta de cómo se vinculan estas tres cosas. Tres tiempos en un solo pasaje. ¿Puede ser que pongas esa placa, Emma? Bien. El Señor de los tiempos. Y vamos a ver cómo en este pasaje, en estos dos versículos, los tres tiempos de Dios están representados. Dice ahí la palabra, por tanto también nosotros, que estamos es presente, hoy estamos, no es que estuve, ni que estaré, estamos, rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia. Futuro. Y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante, hacia adelante, lo que te resta de vida, tu futuro. Fijemos la mirada en Jesús, actualidad. Vuelve del futuro, vuelve al presente. El iniciador, pasado, el quien inicia. Y el perfeccionador, a futuro, que va a perfeccionarnos el día de Jesucristo, de nuestra fe. Quien por el gozo que le esperaba, futuro, soportó la cruz, pasado. Por su futuro, él fue capaz de soportar la cruz. Menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora, del pasado al presente, está sentado a la derecha de Dios. A ver, quiero ayudarte con una imagen a ver esta palabra. ¿Están las placas de los tiempos? A ver si lo pudieron hacer. ¿Está o no? Ahí está. ¿Bien? Vamos a analizar esto para que vos veas por qué llamé este mensaje el Señor de los tiempos. Porque este pasaje vincula todos los tiempos y este pasaje nos permite ir hacia nuestro pasado, hacia nuestro futuro, y todo está conectado. Dice la palabra, por tanto también nosotros que estamos rodeados, hoy estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba y en especial del pecado que nos asedia desde este presente y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante, del presente al futuro. Esta realidad nos permite vincular, este pasaje nos permite vincular nuestro presente con nuestro futuro.
Corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Ahora, fijemos la mirada en Jesús. Vuelve al presente del futuro, vuelve al presente. Este pasaje nos permite ir al futuro nuestro y volver del futuro al presente. Dos tiempos de Dios vinculados. El iniciador, cuando inició tu fe, aquel momento, quizás para algunos sea esta misma mañana, pero para la mayoría de nosotros nuestra fe inició cuando Cristo entró en nuestra vida, en nuestro corazón. Entonces podemos ver del presente cómo se vincula el pasado con una flechita, mágicamente. Ahí está. Este pasaje nos permite vincular nuestro presente con nuestro pasado. El iniciador. Y ahora el perfeccionador de nuestra fe. Por quien el gozo del Señor, por el gozo que le esperaba, futuro, entonces del pasado, podemos vincular nuestro futuro. Y ahora, porque su futuro era ese, Él pudo soportar la cruz en el pasado. Volvió del futuro al pasado. Vinculamos nuestro futuro con nuestro pasado. Soportó la cruz menospreciando la vergüenza que ella significaba. Y ahora, entonces, del pasado al presente, ahora está sentado a la diestra de Dios. Yo quiero que veas esta realidad espiritual. De esto me habló el Espíritu. En mí, vos podés hacer lo que quieras. Fíjate, ¿qué combinación no se puede hacer? ¿Querés ir de tu presente a tu futuro? El pasaje te lo permite. ¿Querés ir del futuro a tu pasado? Podés. ¿Querés ir del pasado al futuro? ¿Qué querés hacer? En Dios todo es posible. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 3 mensajes, 3 tiempos. ¿Tenés la imagen de los muchachitos? Perdón, yo soy muy visual. Nunca pude retener, no sé estudiar de memoria, todo con dibujos. Estos 3 muchachos, aunque son distintos, en realidad son 3 tiempos. Y el tronco es el Señor, de donde estamos agarrados. El rubio es el pasado, el moreno es el presente y el pelirrojo es el futuro. En esta imagen, no sé por dónde vos quieras empezar, también se ven que los 3 tiempos de Dios están interrelacionados. Tu pasado, tu presente y tu futuro. Y hay un hilo conductor que es el Señor. Dios es el que vincula tu pasado con tu presente, con tu futuro. A esta imagen vos le podés dar cualquier tipo de interpretación. Hay un hueco ahí en cada uno de los 3 tiempos. Yo no sé cómo estás viviendo tu día hoy. O si venís de un pasado que es un hueco tremendo en tu vida. Si el hueco lo tenés hoy, en el presente, estás viviendo una desesperación total. O si quizás tenés un buen pasar hoy, o una situación normal. Tuviste un buen pasado, glorioso, pero las perspectivas de tu vida futuro son oscuras y hay un pozo de desesperación. Lo que nos cuenta esta imagen, vamos a empezar por acá, por ejemplo, es que si tu pasado y tu presente son suficientemente fuertes en Dios y están bien parados en Dios, aunque tengas un futuro difícil de enfrentar, sujeto a Dios, vas a poder pasar el pozo que te espera. Las promesas de Dios del pasado, un presente conectado a Él, adoración hoy, permitirán que tu futuro, por más agujero que sea, lo camines en el aire. Si uno caminó sobre el agua, podemos caminar sobre el aire, ¿no? Pero agarrados de Cristo. La segunda imagen, la del medio, nos cuenta que si hoy estás viviendo un momento de desesperanza, las promesas de Dios del pasado, lo que nos cuenta la palabra de la persona de Cristo y nuestra esperanza en su regreso, en que Él restaurará todas las cosas, nos permite, soportados de Él, caminar sobre el aire en este vacío de hoy. Y por esto tiene sentido el no aflojar, porque aunque hoy esté desesperado, aunque hoy nada funcione, lo que Él dijo y porque Él viene, permiten vivir mi presente. Hay una tercera imagen que es la del pasado. Si vos tenés un pasado tremendo, si vos has sufrido mucho en el pasado,
aquellos que han sido abandonados por sus padres, hombres y mujeres violados, violentados, robados, maltratados, criticados, disgregados, discriminados. En el día a día de la adoración con Cristo y en las promesas de su venida y su regreso y su restauración, podés sanar tu pasado. Y ese pasado que es un pozo para tu vida, hoy, agarrado de su persona y esperando en Él, tampoco será la muerte para tu vida. Estas tres imágenes nos hacen ver cómo estos tres tiempos de Dios también se conjugan para darnos esperanza. Dios tiene algo, Dios está hablando hoy. Esto es más que un mensaje, es una reflexión que trata de unir tres palabras, tres tiempos, tres imágenes, tres posturas. En tu presente, por medio de la promesa que el futuro te depara, podés enfrentar tu pasado. Era la tercera imagen. Ahora, nótense que en este pasaje, Hebreos 12, hay algo raro, rarísimo. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero cuando uno empieza un discurso, nunca empieza por lo tanto. No viste ningún orador, me imagino, que arranca de hablar algo nuevo y dice, por lo tanto, imagínense yo cuando empecé el mensaje, bueno, como les venía diciendo, o por lo tanto, en consecuencia de qué? La palabra nos muestra que esta revelación que Él nos da, de puesto los ojos en Jesús, y cómo acceder a nuestro futuro, cómo ir hasta nuestro pasado para sanarlo, cómo del pasado venir a un presente victorioso, del presente al pasado, del pasado al futuro y como quieras, tiene un antecedente. Hay algo que debe suceder antes. Cuando vamos al capítulo anterior, que se denomina por la fe, empezamos a entender un poco más. Así que vayamos juntos a esta palabra. Si no lo vamos a leer todo porque es extenso, pero sí recomiendo que leas los capítulos 11 y 12 de Hebreos, son tremendos. Pero en este pasaje es el cual dice, ahora bien la fe, también empieza arrancando, ¿no? Ahora bien, como diciendo, en consecuencia, viene hablando, es un mensaje continuo el de Hebreos. La fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ellas fueron aprobados los antiguos. Y ahí empieza a nombrar a héroes de la fe, 8 en realidad, por lo menos hasta ahí me paro yo, 8 grandes hombres y héroes de la fe. A ver, hombres de la talla de Abel, de Enoc, que fue tan, pero tan santo, poderoso y agradable a Dios, que Dios intervino a la historia y se lo llevó. Hay que ser santo, ¿eh? Fue un secuestrado, así, Dios se lo llevó. ¡Wow! ¿Qué hay que tener para que Dios se enamore tanto de vos? Para que te lleve. Podremos concluir, esto no es uno de los ítems del mensaje, ¿no? Pero podríamos llegar a concluir que hay cosas que podemos hacer para atraer no solo la atención de Dios, sino que su arrebato. Hubo gente que experimentó el arrebatamiento mucho antes de su promesa. Acá hay uno, Enoc. Algo hizo este muchacho que hizo que Dios se lo lleve. Bueno, después sigue Noé, fe, hay que ser Noé. ¿Vieron la película esa está en este actor con barba? Es buenísima, pero representa muy bien, si bien es una parodia de ciertas cosas, pero representa muy bien el tiempo que vivió Noé. La misma vergüenza, de hecho fueron muchos más años los de Noé, ¿no? Muchísimos más años. Bueno, lo nombra Abraham, el padre de la fe. Y acá podemos entender por qué Abraham es el padre de la fe. A todos le da un versículo, ¿no? Hebreos 11 le va dando un versículo a Abel, un versículo a Enoc, así. Cuando llega Abraham, le da 12 versículos a Abraham, 12 versículos. Y su nombre se menciona 3 veces en este pasaje. Más que ningún otro. Más que ningún otro. Por esto podemos entender que Abraham es el padre de la fe. De hecho, a mí me gusta hacer estadística de estas cosas, ¿no? En el pasaje, el 42% del tiempo habla de Abraham, el padre de la fe. Ahora no es el último, después sigue hablando de Isaac,
de Jacob, habla de José y llega un momento que menciona a Moisés, otro gran hombre trascendente de la Biblia, quien, para el que no conoce la palabra, fue el que Dios usó, la persona que Dios usó para liberar a su pueblo que estaba cautivo en Egipto y llevarlo a la tierra prometida, hasta las puertas de la tierra prometida. Él no cruzó, pero el pueblo sí. Este hombre que es trascendente también para el pueblo judío, Moisés, por todo lo que significó para Dios, está mencionado en este pasaje 2 veces. O sea, tiene un estatus, digamos, superior al resto también. Por debajo de Abraham, padre de la fe, pero por encima del resto, ¿no? De este hombre, por ejemplo, Dios decía de este hombre, ¿no? Con otros hablo a la distancia, pero con Moisés hablo cara a cara. Tremendo, ¿no? Y este pasaje lo menciona 2 veces y le dedica 6 versículos. Tremendo. Ahora, si vos empezás a leer, ¿no?, de estos tremendos hombres de Dios, y yo te hablo de Moisés, te hablo de Noé, pero tremenda historia. Pasado. Yo ni califico, no para entrar en la lista, no tengo ni los requisitos para presentarme al concurso. O sea, no estamos en la misma escala, no estamos en el mismo juego siquiera. No puedo ni competir. 8 héroes de la fe, pastor, estás nombrando. Héroes de la fe. ¿Dónde califico yo para eso? Este pasaje nunca me nombraría a mí. Nunca me nombraría a mí. Sin embargo, perdón que te corrija, así es pensar. En el versículo 29 pasa algo rarísimo, loco, nunca pensado. Una cosa increíble. Y en el medio de la descripción de los grandes hombres del reino, de los grandes hombres de fe, dice versículo 29, por la fe, ¿quién ahora? A ver, el pueblo. ¿Cómo? Por la fe, el pueblo. ¿Te lo traduzco? Por la fe, la iglesia. Por la fe, los aquí presentes. Cruzaron el Mar Rojo como por tierra seca. Pero cuando los egipcios intentaron cruzarlo, se ahogaron. Sigue diciendo, le da otro versículo más al pueblo. A Enoc le dio uno, A Enoc, a quien Dios se llevó, el pasaje le dio un versículo. A la iglesia ya vamos por 2. Versículo 30. Sigue hablando de la iglesia. Por la fe cayeron las murallas de Jericó. Después de haber marchado, el pueblo, lo menciona por segunda vez, 7 días alrededor de él. No sé si vos estás empezando a entender o decodificar el mensaje que te estoy hablando. No sé por qué te hablo de números, pero tiene mucho que ver con los números. Yo no creo que nada en la Biblia esté por casualidad. Y si Dios como pueblo, como su iglesia, nos pone en el medio de un pasaje, porque dice, por la fe del pueblo, el Mar Rojo se abrió en 2 y pasaron. Es porque hay algo en la fe del pueblo, en la fe de la iglesia, que hoy mismo puede abrir caminos en el desierto. Eso cantábamos recién. Hoy mismo puede abrir el Mar Rojo. Hoy mismo la iglesia tiene la autoridad en su fe de hacer que las murallas de esta ciudad caigan ante la presencia del Dios Todopoderoso, que es el mismo en 3 tiempos: ayer, hoy y por los siglos. Nuevamente 3 tiempos. Iglesia, empezá a abrir tus oídos a lo que el Espíritu está diciendo esta mañana. No solo eso, y noté algo más, que el pasaje menciona al pueblo tantas veces como a Moisés. Voy a decir, ¿qué tiene que ver? Tiene tanto que ver. Porque de una manera nos está diciendo, para mí, el pueblo tiene la misma
autoridad para hacer lo que Moisés hizo. Hoy, por medio de mi Espíritu Santo, yo puedo hablar con mi pueblo. Si mi pueblo me busca cara a cara, como hablaba con él. Y es por eso, me revelaba el Espíritu Santo, que yo lo menciono 2 veces también en este pasaje, porque mi pueblo será contado entre los protagonistas de la historia. En el libro de la vida, yo creo que este pasaje fue transcripto. Este pasaje de Hebreos 11 fue transcripto al libro de la vida. Y lo leeremos ese día. Y ahí vos y yo estaremos juntos. El pueblo, la iglesia, hizo posible el Mar Rojo. Hizo posible Jericó. Y va a seguir diciendo la palabra. Hizo posible Esteban Echeverría. Hizo posible Canin. Hizo posible las colinas. Hizo posible La Unión. Hizo posible Tristán Suárez. Hizo posible Madryn, hizo posible Bariloche, hizo posible La Pampa, hizo posible Argentina, hizo posible América Latina, hizo posible el mundo. Porque con fe todo vamos a alcanzar como iglesia. Yo quiero que vos empieces a reaccionar a esta palabra. Dios te está posicionando en un lugar de autoridad. Dios te está posicionando en un lugar de gobierno. No te bajes vos. Si Dios te pone en un lugar, no te bajes vos. De hecho, esta tarde, a la noche, el pastor principal de la iglesia va a compartir un mensaje trascendente. Lo escuchamos los pastores y líderes en el retiro. Y él sintió el espíritu de compartirlo a toda la iglesia, gobernando en el espíritu, si no me equivoco. Gobernando en el espíritu. No te lo puedes perder. Si entendés esta palabra, lo que hoy te estoy diciendo, esta tarde no puedes dejar de venir y aprender a cómo hacer para empezar a tomar el control de mi vida y gobernar en el Espíritu. Es tremendo, 3 tiempos de Dios, 3 mensajes a la iglesia y Dios nos está hablando. Ya no hay un gran hombre como héroe de la fe, ahora es el pueblo de Dios, es la iglesia de Dios la que el pasaje levanta como héroe de la fe. ¿Te ves así? ¿Te sentís así? ¿Te sentís héroe de la fe? Yo veo cosas como la de ayer, una casilla. Yo fui a la mañana, dije, ay Señor, otra que poner las aguas en el Mar Rojo, ¿no? Cuando me llega la foto, gloria a Dios. Y eso no es nada, eso no es nada. Dios puede hacer con nuestra fe lo imposible. Hay un punto, son 3 puntos lo que te quiero compartir, ya de acá vamos rápido igual. Hay 3 puntos que quiero compartirte para que te lleves. Porque yo te preguntaba recién si te sentías así, pero quiero recordarte que ninguno de estos se sintió así. Ninguno de estos, antes de ver la manifestación de Dios en su vida, se sintió un héroe de la fe. Preguntale a Noé. Preguntale a Moisés. ¿Cuántas excusas le puso a Dios antes de presentarse ante Faraón? Él no se sentía héroe de la fe, pero hoy su nombre está escrito en este pasaje. Y permitime que te diga, yo no sé si te sentís o no te sentís héroe de la fe, iglesia, pero Dios en su misericordia te posicionó en ese pasaje. Héroe de la fe. Héroe de la fe. El primer punto que quiero hoy levantar, para que me recuerdes, dice así. Lo escribió Rosana. Cuando yo le compartí el pasaje, ella lo escribió y me puso así. Todo héroe de la fe, no es que, paréntesis, no es que ya nació héroe de la fe, sino que todo héroe de la fe ha permitido que Dios opere en su pasado para que Él dé sentido a su presente, para que Dios dé sentido a su presente y propósito a su futuro. Esto es lo que hizo cualquiera de los que vos escuchás en este pasaje. Permiten en un momento de la historia que Él obre en su pasado, entra y le da sentido a su presente y propósito a su futuro. Y lo mismo Dios quiere hacer con nosotros, iglesia. Dios
Dios que obró en tu pasado, Dios que un día te llamó por tu nombre, Dios que un día te dio un lugar de servicio, Dios que un día te dio una palabra o 1000 veces te la dio en este lugar. Dios que te llamó, que te ungió, Dios que te sanó el cuerpo, Dios que restauró tu matrimonio, Dios que hizo milagros en tu vida de tantos tipos, que intervino en tu pasado. Hoy, con esta palabra, está queriendo darle sentido a tu presente, a lo que estás viviendo, a los desafíos de fe. Él está posicionándote en este lugar y te está diciendo hoy, mira, toma sentido, mira para acá, porque lo que estás haciendo vale la pena, vale la pena. Hay tanto de mi plan que se va a desarrollar con tu vida, con la iglesia. Y entonces sí te hace mirar al propósito eterno que Él tiene para nosotros. Y nuevamente se conectan los 3 tiempos de Dios: pasado, presente y futuro. El segundo punto que quiero dejarte es este. El pueblo, y ahora sí pongo entre paréntesis la iglesia, pues ya no está el pueblo judío como central, sino que por medio de Jesucristo eso se abrió. Por eso nosotros podemos gozar y disfrutar de las promesas de Abraham. De esto nos cuenta la Biblia. Somos coherederos con Cristo de la herencia que Él nos ha prometido. El pueblo, la iglesia, puede ser hoy héroe de la fe. El pueblo, la iglesia, hoy puede ser protagonista de todo esto que nos cuenta la palabra, pero con su nombre. Ya no mencionar, estas son las cosas que hacían los hombres grandes de Dios. Aún cuando ves al pastor, o a los pastores referentes, o a los líderes de ministerio tan ungidos y usados, Dios te está queriendo decir esta mañana, no es para ellos solamente, no está reservado a un grupo de personas. Mi unción y lo que yo quiero hacer y el plan que tengo para la iglesia abarca a toda la iglesia en su conjunto. Hoy llegó el tiempo de la iglesia. Iglesia, escúchalo, llegó el tiempo de la iglesia, llegó el tiempo del pueblo, porque hasta este momento, versículo 29, todo lo anterior había sido hombres de fe. Pero llega un momento en el cual el pueblo, la iglesia, es la que debe hacer el milagro. Dice el versículo 29 de Hebreos 11, y me paro en esto, que por la fe del pueblo se abren las aguas. El milagro más grande que sucedió realmente no fue ni a manos de Moisés, ni de Aarón, ni de ningún otro. El milagro más grande sucedió en el desierto por la fe del pueblo. Que tenga oídos para oír, oiga. Oiga lo que el Espíritu dice. Somos protagonistas de este tiempo y de aquí a lo que viene. Perdón, pero me apasiona esto. Creo que hay un mensaje escondido para todos nosotros aquí, en este pasaje. Ha llegado el momento de la iglesia. Y acá se encuentra el link con el tercer mensaje que te mencionaba al principio, el del efecto de una consagración. Porque si entendí que Dios me posiciona, que Dios me ve, nos ve como iglesia, como héroes de la fe de este tiempo, a la espera de que actuemos. Si hemos entendido que debemos abandonar el pecado, que nos debemos santificar, como el pastor nos decía el domingo pasado, que debemos avanzar hacia una pureza del alma, del corazón y de la visión, despojarnos de todo pecado. Si hemos entendido también, mensaje de Pastor Mariano, que debemos despojarnos de todo peso, de la ofensa, de la frustración, del enojo. Mensaje del pastor Francisco, hace 3 domingos, nos decía, nos hablaba del efecto de una consagración. Y en esto me quiero parar. Si vos hoy sos un entendido en lo que el Espíritu dice, debes consagrar tu vida, tu familia, tu ministerio, tu economía, tus dones, tus capacidades, tus tiempos. Basta de retener para vos lo que no es tuyo. Los tiempos están en la mano de Dios, pasado, presente y futuro, y de Él va a todos lados. Si vos sos capaz de entregarle tus tiempos a Dios, esto es lo más difícil de hoy. Hoy en día hay gente que hasta da muchísimo dinero, pero no le pidas un segundo de su tiempo, porque eso sí que no te van a dar.
Pero cuando vos le entregás tus tiempos a Dios, Dios hace el milagro que yo te mostré en la imagen de antes. Él te permite ir a tu futuro tu pasado, tu presente. El presente al pasado, el pasado al futuro. Y poder ir y volver. Y empezás a ser como Él. Y empezás a ver como el fruto de tu vida empieza a multiplicarse y tener un crecimiento exponencial. La consagración, que viene, son dos palabras. Sagrado, la parte de sagrado, entregarse, separado, asignado a, y con, que tiene que ver con conjunto, grupo. No se puede consagrar la iglesia de a uno. La iglesia tiene que ser consagrada, es un conjunto. Con dice juntos en la etimología de la palabra. Si la iglesia hoy entiende que es el tiempo de la iglesia, que son héroes de la fe, que tienen todo por delante, debe consagrarse, y el efecto de una consagración serán milagros más grandes de los que vimos hasta ahora. Serán milagros mucho más grandes de los que vimos en este lugar, las sanidades y las restauraciones de personas, de matrimonios, de economías. Serán mucho más grandes de lo que los grandes hombres de Dios de este tiempo evidencian del Espíritu Santo. La iglesia en su conjunto, consagrada, dejando de mirarse el ombligo, mirando lo que viene por delante, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, verá milagros como los del Mar Rojo. Porque para la iglesia hay reservados milagros de otro nivel, de otro alcance, fuera de escala. Los milagros que hombres solos no pueden ver. Milagros de la talla de la resurrección de Jesucristo, que el Padre hizo. Y para los cuales dijo que estas cosas Él hace, la iglesia las hará, ¿o no? ¿No dijo que nosotros haríamos esas cosas? ¿No dijo Jesús que Él estableció el piso de la iglesia? ¿Por qué me siento en el subsuelo? Porque me falta fe para entender que yo soy iglesia, soy protagonista, que yo soy Hebreos 11. No tan solo Isaac, Jacob, Noé, Moisés. Vos sos Hebreos 11. Mi hija es Hebreos 11. Por eso la consagré al Señor. Y el Señor ya nos habló de que la va a usar. Y la va a usar. Y la va a usar, y quizás lejos de acá. Y le dije, y obvio, si yo, ¿qué podía hacer para que venga? ¿Qué pude hacer yo para que Valentina venga? Nada, porque Valentina no venía, por más que buscábamos. ¿Qué puede hacer un hombre para atraer a su vida? ¿Qué puede hacer un hombre para estirar su altura, dice la palabra, o agregarse un día de vida? Nada puede hacer. Pero cuando Dios interviene, todo cambia. Lo único que Rosana y yo pudimos hacer es poner los pies sobre el agua del mar. Iglesia, lo único que vos podés hacer. Porque claramente Rosana y yo no podemos tener hijos. Porque no pudimos. Porque durante 15 años seguidos después buscamos y no apareció nada más. Pero un día, Pastor Jorge allá hablando dijo, acá paró el mensaje, nada que ver, dijo, acá siento que Dios va a hacer un milagro, levántense las parejas que no pueden tener hijos. Rosana se levantó, yo tuve que seguir, no fue mi fe la que causó el milagro, no fue mi fe. A los 21 días teníamos el EVA-test positivo, decime si no es un milagro o no. Ahora, ¿por qué fue? Yo me pongo a pensar esto, ¿por qué Dios me concedió un milagro así a mí? Y le pregunté al Espíritu, porque yo oro por tantas parejas que no pueden tener hijos. Y me duele mucho ver que no lo pueden tener, porque también entiendo lo que Dios te revela como padre cuando te acercás a Él. Digo, ¿por qué es que Dios no le concede este milagro a todos? Y Dios me dijo, mira, eso es un tema mío. No te pases. No, Dios nunca haría eso, Dios. Ese era mi viejo. Le hacíamos preguntas de la Biblia cuando ya lo enganchábamos en una. Cállese, vaya a la pieza. Después buscaba y nos respondía. Pero Dios no hace así. Dios me decía, es un tema mío, yo soy soberano, pero te voy a dar una pista de por qué te di eso. Porque Rosana y vos me pusieron en aprietos. ¿Cómo?
sí, Rosana y vos me pusieron en aprietos porque se decidieron a obedecer. Como Moisés me puso en aprieto cuando se decidió a obedecer. Y puso las aguas sobre el mar. Y yo ya no me quedó otra que abrir el mar rojo. Porque frente a tanta fe, yo no puedo decir que no. Entonces yo, viéndote llorar como un marrano ese día, Gustavo, ahí, estaba en ese lugar, cuando yo te dije, vas a ser pobre el resto de tu vida, y en estas condiciones quiero ver si me vas a servir, y yo me quebré en el corazón, porque ahí Dios me reveló que había amor por el dinero en mi vida, y orgullo, y Él quebró mi cántaro en ese lugar. No me acuerdo ni quién predicaba, no me acuerdo qué pasó, solo que lloré 1 hora ahí. De hecho me acuerdo de mí solo, no me acuerdo del resto, me acuerdo de la campera marrón, el pantalón que tenía, porque lo manché con lágrimas. Ese día empecé a poner en aprietos a Dios. Ese día Él empezó a trazar un plan que estaba predestinado antes de la formación del mundo. Él dijo, están predestinados. Y en un momento de la historia había un lugar en el cual Dios nos iba a posicionar como padres de una generación, jóvenes. Pero antes también como pastores de matrimonios, para los cuales necesitamos la autoridad de una hija, de haber sido padres. Entonces dijo, me pusiste en aprietos porque sé lo que viene en tu futuro, me dijo, intervine en tu pasado para hoy activar tu presente. Y de mi mano todo sucede. Iglesia, solo se trata de fe. Solo se trata de fe y solo se trata de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. No digo que yo lo agrade, pero quizás en algo he visto que su mano se torció en mi favor. Ahora sí que entendemos. Voy cerrando el mensaje. Ahora sí que entendemos Hebreos 11, la antesala de Hebreos 12, que entendemos que somos protagonistas de este tiempo. Podemos ir al mensaje del escritor de este libro, en el cual también hay otro secreto, y entender por qué dice por lo tanto. Ahora entiendo qué significa el por lo tanto. El por lo tanto significa que ahora que yo soy protagonista, como los grandes héroes de la fe, voy a leer de vuelta el pasaje. Y vos fijate lo que dice. Por lo tanto, también nosotros. Por lo tanto, también nosotros. Como ellos, como Moisés, con tan grande nube de testigos. 2.3 millones de personas estaban mirando a Moisés. 2.3 millones de personas en el desierto, mirando a ver qué hacía este hombre. Quizás puso los pies en el agua para salir nadando, ¿no? Pero le fue contado por justicia seguro que el mar se abrió, se abrió. Si dice, nosotros también, con tan grande nube de testigos, yo creo que como mínimo está la misma cantidad de personas poniendo los ojos en mí y en vos. Como mínimo hay 2.3 millones de ángeles y de santos. A Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. El arcángel Gabriel ahí. Están todos mirándote. Hay tan grande nube de testigos. Luego tu familia, la iglesia, los pastores, tus hijos espirituales, todos aquellos que esperan ver la manifestación de los hijos de Dios, porque para vos y para mí está escrito este pasaje que dice que la creación está desesperada por ver la manifestación de los hijos de Dios. ¿Estás poniendo en aprietos al Padre? ¿Le estás torciendo su mano? Porque Él, quien podría nunca dejarse ganar, por sus hijos amados se deja ganar. Esa es una de las cosas que entendí cuando fui papá. Él me reveló que un padre poderoso con mucha fuerza, en el momento que juega con sus hijos, muchas veces lo deja ganar, ¿no? Valentina le encantaba pelear conmigo y yo al final primero le ganaba y después le dejaba ganar.
Y Dios hace lo mismo. Pelea un poquito con nosotros y Dios dice, a ver, me estás ganando, toma tu regalo, toma tu milagro. Dicho sea de paso, Dios no me dejó pobre, ¿no? Porque también dijo, para lo que viene, vas a tener que ser prosperado en ciertas áreas y eso es un detalle menor frente a una hija que yo no podía hacer nada para que nazca. La riqueza más o menos se puede manejar, se puede generar, pero una hija, y Dios me prosperó en todas las cosas, ¿no? Así es. Una iglesia que se consagra es una iglesia que se prepara. Mateo 24 nos habla de las señales del fin del mundo y es seguido por Mateo 25, que habla de dos parábolas, la de las 10 vírgenes y la del Señor, el hombre rico, que le entrega monedas a sus siervos. Las dos coinciden en algo, que tanto las vírgenes maduras, sabias, como los hombres que recibieron 5.000 y 2.000 monedas y los trabajaron, se prepararon para lo que viene. Hay 3 tiempos en esta parábola también, porque las novias conocían al novio, los siervos conocían al amo pasado, se prepararon, trabajaron en el presente y estuvieron listos para el futuro cuando vino el Señor a multiplicarles y el novio a casarse con ellas. Quienes no entendieron, las 5 vírgenes que estaban mirando para otro lado, que gozaban de los mismos beneficios que las otras, le hace la iglesia que está en el mismo templo, ve los mismos milagros, ve casas que se hacen, pero no está con un aceite de adoración personal, no tiene en su lámpara aceite, que es la adoración al Señor. Está hoy con nosotros, pero habrá de ser desechada. Los mismos que reciben oro de Dios en las palabras de los pastores, en la unción, en la pastoral, día tras día. Algunos multiplican con lo que hacen, algunos trabajan en eso y otros lo guardan para el día de mañana y habrán de ser desechados. Iglesia, que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Sos vos la persona para este tiempo, sos vos protagonista de la iglesia. Último punto, la iglesia que entiende, el que entiende se prepara, se consagra. Aquí el vínculo con el tercer mensaje. El que entiende que ha llegado el tiempo, se prepara. Y el que no se prepara, no lo entiende. Durísimo, pero así es. Sin pelos en la lengua, corta la bocha. El que no se prepara hoy, no trabaja hoy, no activa su fe hoy, es porque no entiende el mensaje. Y perdóname que te lo diga, habrás de ser desechado. Porque te amo, te lo digo. Porque te amo, te digo que es momento de multiplicar el oro que tenés en tu vida. Porque te amo, te digo que hoy es el momento de llenar tu lámpara de aceite, de adoración y de intimidad con Dios. Dejarte del pecado, alejarte del pecado que te asedia, que te lastima, como decía el pastor. Dejar la ofensa de una vez por todas, sepultar esa raíz de amargura en tu vida. Y como decía el pastor Francisco, consagrarte para lo que viene. Porque el efecto de una consagración es poderosísima, iglesia. Si yo no voy a ser llamado hoy, porque juzgaría al que se queda sentado. Esta palabra es juicio. Yo aprendí, me lo dijo mi abuelo, hijo, predicamos por 2 cosas, me decía. ¿Para salvación o para juicio? Cuando vos hables de Dios, o es para que esa persona sea salvada, o es para que esa persona sea condenada. Porque después de que vos se lo dijiste, ya hay evidencia suficiente de que Dios le dijo. Ahora no puede pararse frente al trono celestial para decir, nadie me dijo. Y yo hoy no ando con ganas de condenar a nadie. Pero sí ando con ganas, porque el Espíritu me inspira a esto, a darte una oportunidad de dar un salto. De tomar la oportunidad que viene a tu mano. Quiero bendecir al pastor Diego hoy. Verte ministrar acá, Diego, las finanzas, ver cómo Dios te usa para que personas se conviertan. Lo pongo a él como ejemplo, no es que sea el modelo de los modelos, es un modelo en nuestra iglesia, pero te bendigo porque vos sos un ejemplo de esta palabra que estoy diciendo. Yo estuve con vos cuando te profetizaron y lo veo hecho realidad, amigo. Eso que te profetizaron, para animarte a tu fe, que vinculó tu pasado, tu presente y tu futuro, se está cumpliendo, Diego. Y él es iglesia. Y él es iglesia.
como yo lo soy, como vos lo sois, protagonistas de este tiempo. Yo no sé ni qué decirte qué hacer. No sé qué se hace, pastor. No tengo experiencia. Soy nuevo en esto. Responde. Yo y mi casa serviremos al Señor. Lo aprendí en esta casa, de la mano del pastor, consagrados con Él. Acá, en esta casa, hemos nacido espiritualmente. En esta casa viviremos y en esta casa moriremos. Hasta el último de los días me verás acá. Cuando me ofenda, perdonaré. Cuando peque, pediré perdón y me abandonaré. Pero consagrado hasta el último día de mis vidas. Es el sello de mi familia. Ese va a ser el sello. Yo no sé el tuyo. Este es el mío. Se acabó el mensaje.